Bueno, nos encontramos hoy en este episodio 6 para hablar de la voz, de habilitar nuestra voz, de conectar con nuestra voz, de abrirnos a contar nuestra verdad, a contar nuestro mensaje, cuál es ese mensaje que sentimos transmitir y bueno, todo lo que se pone en juego cuando habilitamos nuestra voz, cuando empezamos a hablar, a escucharnos primero a nosotras mismas y después abrirnos a que otras personas nos escuchen. Creo que es un paso súper importante en este caminito espiritual, el habilitar nuestra voz. Bueno. Gracias. Escuchándote como lo que ibas diciendo, yo creo que la parte, cuando decís el caminito espiritual, porque espiritual, o sea, espíritu, todos tenemos espíritu. Y yo creo que el camino espiritual sería la parte invisible. Y que todo, para que sea visible, tiene que nacer de un lugar invisible. Y para que eso nazca, necesitamos la voz para poder materializar. Pero para que esa voz pueda realmente materializar y crear algo, necesita ser una voz libre, poder expresarse. O sea, quitarse la presión, la libertad de expresión. Y cuando esa expresión, que es la que genera a veces presión en la cabeza o presión en el corazón, por eso es cuando yo digo que el equilibrio entre el corazón y la mente está justamente acá, en la libertad de expresión, para poder equilibrar. Y cuando eso está en coherencia, yo con mi voz ya puedo empezar a también hacer visible y a materializar y crear, o sea, mi voz como comando, como conductora, absolutamente de todo. Es una herramienta muy grande, creo que tenemos todos, y es solamente, creo que comienza con ese pasito de empezar a escucharse. Que mi voz sea escuchada, cuando digo que mi voz sea escuchada, quiero decir de que tanto yo como cada uno de todos, nuestra propia voz sea escuchada. Y quiero que pueda escuchar mi voz, que para mí la voz es la voz por la que habla el alma, la que yo tengo que empezar a escuchar primero, es invisible. Esa voz interior, esa voz que siento que muchas veces no queremos escuchar o callamos, y es la voz real del alma, y es la voz que comanda el corazón y es la voz que comanda la mente. Eso se siente como ahí en el centro del pecho, y a veces es tan, yo digo, o sea, es tan fuerte que a veces digo, grita, es tan suave y tan sutil, pero cuando no es escuchada, realmente está pidiendo deseosamente salir, empieza como a sentirse acá y como a gritarte por dentro, a decir dale. Siento que es cuando callamos esa voz y entramos en silencio y se abre como ese espacio para que salga la voz interior y es la voz del alma, escuchar la voz del alma. Miren qué paradoja que para escuchar la voz hay que permanecer en silencio. Siempre desde el silencio se escucha la voz. Por eso pienso que el silencio, como vuelvo, es la parte invisible también. Como lo espiritual, lo invisible, esa parte es invisible que es muy fundamental trabajarla, darle importancia. O sea, para que nazca un árbol, o nosotros, un hijo, un bebé, todo nace de algo invisible. Entonces, ¿cómo no voy a escuchar esa cosa invisible que adentro me está ahí? Porque para que nazca algo, por eso es lo que llevaba a decir después materializar. Porque ¿cómo voy a poder materializar algo si no me estoy escuchando ni siquiera a mí misma? Yo siento que hay que discernir la voz del alma y la voz del ego. La voz del ego que, bueno, dentro nuestro hay como un lenguaje interno, hay una escucha interna y hay que saber cómo discernir eso, porque la voz del ego muchas veces viene cargada de creencias limitantes, de mandatos, de exigencias,
esa voz que muchas veces nos dice que no podés, que sos insuficiente, que tu voz no tiene valor, y discernir y también comprender que bueno, que muchas veces esas voces las vamos aprendiendo en este plano, que la vamos escuchando desde nuestra infancia, desde toda nuestra historia, y que muchas veces las vamos incorporando como una verdad, que la terminamos creyendo, Claro. sin cuestionarlas. Y también forma parte de nuestras propias heridas. En mi caso, una de esas heridas fue sentir que mi voz no tenía valor. Cuando sos chica y sentís eso y escuchás eso, empezás como a perder la confianza, empezás a perder la seguridad en uno mismo, y aprendés a callarte, aprendés como a reprimir o a no hablar, porque tenés miedo de la mirada cuestionadora del otro, de la crítica, de que incluso hasta que se burlen. Y a medida que vas creciendo y querés expresarte, empiezan todos los bloqueos, porque la mente empieza como a intervenir permanentemente y te corrige y duda. Resguardarte de esas heridas Sí. que tan mal nos hicieron por habernos expresado. Entonces la mente nos resguarda y no. Sí, y es una exigencia, porque vos buscás como que tu discurso sea perfecto. Claro. Y la carga que eso implica. Y lo peor de todo es que te desconecta de vos misma, te desconecta de tu propia verdad, de esa voz que existe, que habita dentro tuyo, esa voz que te habla con amor, que te dice que sí podés, que sos suficiente, que tenés todo el poder, la sabiduría que ya está dentro tuyo, y te va desconectando, y lo mejor es poder hacer este momento de silencio. Yo siento esto, que a veces estas heridas son el inicio para un despertar. Claro. Justo me iba a ir a lo que decías y lo terminaste como este es el inicio para un despertar, porque justamente cuando te escuchaba con lo que ibas hablando y decías la mirada, la voz, y lo llevo a que, no sé si les pasa, pero ustedes, o sea, hay miradas y miradas, y hay voces y hay voces, y hay miradas en las cuales me siento plena, no sé, segura, descansando, en paz, siendo yo misma, y hay voces que me habilitan a escucharlas y hacerme sentir segura también. Y decís, acá puedo hablar, acá puedo confiar, pero que ese también reflejo del otro sea también, es algo como mío personal, que me habilita a mí a trabajar mi mirada y mi propia voz. Entonces, ahí por eso lo llevaba, que qué relación tiene la voz con la mirada. Por expresarme o no expresarme por la mirada del otro, por un estado de inseguridad o de seguridad. Es que tantas veces nos callamos por la mirada, del otro. Sí. Cuestionadora, que critica, que juzga. Claro. Sí. Entonces es eso. Y por eso digo también, cuando vos decías que nos despiertan a ver nuestras heridas, entonces también creo que hay miradas que nos despiertan a ver nuestras propias heridas. Y bueno, y ahí después está en trabajarlas, pero yo creo que a partir de esa mirada, esa voz, es como que ahí se habilita esa cosa dentro tuyo, y decís, pará, esto, ¿qué tengo que ver? ¿Qué tengo que ver para poder resolver la verdad? Resolver la verdad real, el origen de todo. Y bueno, y es como que una cosa que va anexando a la otra, ¿no? Pero la importancia de la voz. Venimos de generaciones que fueron muy calladas, hasta, bueno, quemadas por hablar, muy censuradas, muy reprimidas. Entonces siento que somos como de las primeras generaciones que nos estamos habilitando a mostrarnos, a compartir nuestra verdad. Y volviendo a esto de la mirada, se me vienen situaciones de niña, como con la mirada
uno ya Te hacían Muda. te callar. hacía callar. Exactamente. O, ¿qué estás? Mm. O no, ¿viste? Entonces está bueno esto que traes también, la mirada, lo que nos refleja el otro, cómo nos hace sentir, cómo nos quedamos, qué nos trabajamos, qué hay que trabajar dentro para aún así todo con la mirada del otro, mantenernos firmes y en confianza y transmitir nuestra verdad sin que nos importe la mirada del otro, la mirada jugadora, ¿no? Claro. O estar como, bueno, abiertas a ver, a tomar y ver si es algo que tenemos que trabajar nosotras interiormente Yo también. siento que es una cadena, es habilitarnos para habilitar a un otro. Exacto. Y que esto sea esa cadena de habilitar nuestra voz para el que no pueda o no sienta el espacio. Bueno, acá estamos. Es un espacio para habilitarnos, para que se habiliten, para que hagan oír su voz, para que escuchen su voz interna. Se me viene esto, no solo a través de la voz, sino nuestra voz puede ser a través de arte, a través de un libro, Total. a través de una creación, lo que sea que vengamos a aportar, ¿no? No quedarnos solo ahí con lo que transmitimos No, moralmente, Claro. sino todas las formas de crear que se nos vienen de adentro. Que podamos ver nuestra propia creación o lo que sentimos o esa voz de frente. O sea, así agarrando un cuaderno y escribiendo todo, o así pintando o haciendo lo que sea, pero poder Es esa sacarlo, voz interna que, liberarlo. claro, Compartir de ese compartir mensaje, de esa alguna belleza forma. que venimos a aportar al mundo. Claro. Y sin importar la mirada. Sin importar la mirada. Pero yo creo que Confianza. también cuando uno encuentra su propia voz, encuentra esa seguridad y esa confianza. Y al encontrar esa seguridad y esa confianza, creo que la mirada empieza del otro, empieza como a desvanecerse porque estoy segura de lo que estoy siendo y si lo siento acá es porque estoy siendo real. Y en lo real también hay un poco de perfección que yo creo que cuando vos decías nos limitaron tanto a tener que ser perfecta, a tengo que expresarme de una forma perfecta, correcta, o callarme ahí, o callarme allá, acá no hables, o acá sí, está perfecto, o sea, en su momento fue así, pero ahora es como que siento yo, ¿no? Que descubrir que decir, soy esto. Exacto. Y mi estado es como que si yo me conecto con esa voz interna, con mi corazón, y estoy segura de mí misma, donde sea que yo vaya y pueda hablar, voy a hablar y voy a compartir mi verdad, porque la verdad es luz, y en la verdad no habita mentira. Entonces si yo voy a hablar desde la verdad, a donde sea que vaya a hablar, no hay máscaras, ni nada que se caiga después, porque el día de mañana si yo no hablo desde mi verdad y hablo desde un libro que copié y pegué, por así decirlo, para ser perfecta, el día de mañana cuando me vuelvan a preguntar algo no voy a saber qué decir. Y mi verdad siempre es una. Perdón, respecto a Por eso, favor. es que una vez que uno conecta con su voz, no hay vuelta atrás. No. Ya no podés dejar de escucharte. Lo único que te importa es serte fiel a tu voz y a mostrarte como sos, y sin importar el qué dirán, ya es como que uno traspasa esa barrera de Vas traspasando esos miedos. Y es un proceso Sí. también, no es que es de un día para el otro. Exacto. No. Y yo creo que estamos en un momento de la humanidad que es lo que veníamos hablando, donde se nos pide presencia, conciencia, ser presente, estar presente con nosotras mismas para observarnos qué pensamos, qué sentimos, cómo usamos la voz, qué decimos, de dónde lo decimos. autenticidad. Sí, poder Sí. preguntarnos, cuestionarnos Coherencia. esas voces o esos pensamientos que decimos, que repetimos de manera inconsciente, es decir, empezar a cuestionarse. Ser observadora. Si de tienen sus que ver con tu pensamientos. verdad, claro. Exacto. Claro, Tiene ser que ver observadora. conmigo, cuando yo hablo de la genética del pensamiento, hablo en eso, reconocer Sí. lo que estoy pensando, diciendo si es mío o es de alguna parte de mi árbol o de mi entorno, porque también como seres que nos adaptamos a los entornos, a veces estamos con otras personas sociabilizando y a veces hasta nos terminamos como absorbiendo y Sí. adaptando. sus pensamientos. Claro. Sí, porque cuando vos después hablás, transmitís Sí. todos esos pensamientos y Claro. esas emociones. Y cuando hablas a través del chakra garganta, que es el chakra de la expresión, estás emitiendo energía, una frecuencia.
que impacta en el otro, en vos mismo. Exacto. Y en el universo, en el campo cuántico también. Entonces, lo que vos decís puede expandirte, elevar tu nivel de conciencia o puede limitarte, puede herirte. Entonces, ser observadora y cuestionadora de tus propios pensamientos y emociones. A través de la palabra también. Sí. Y se me viene también esto, el poder de la palabra ya en las afirmaciones, por ejemplo. No sé si ustedes usan las afirmaciones, pero el poder de el hablar con firmeza, el estar convencida de algo, cómo se va viendo, digamos, ese proceso desde que una hace una primera afirmación, que en el momento de decir, bueno, no sé cómo voy a lograr esto, pero lo lanzo. Pero confiar en el proceso y se va mostrando todo el camino. Entonces ahí empezás a ver el poder de la palabra. Claro. Sentida con emoción. A mí me gusta porque, bueno, a mí me gusta mucho el tema de lo que es la etimología de las palabras, o sea, que es el origen de las palabras también. Entonces, a través de eso también llegar a un cierto origen y ser consciente de las palabras que estoy utilizando, con las cuales, lo que estaban diciendo, de dónde me voy a expresar, porque hay palabras que uno las empieza como a decir, a veces en automático, o sea, decís palabras en automático y cuando decís, no, pero ¿qué significa esto? ¿De dónde viene esta palabra? Entonces cuando empezás a cuestionarte, por eso como que hacerse preguntas, me encanta el tema de las preguntas, a veces me gusta eso, pero hacerme preguntas a mí misma. Entonces me empiezo a preguntar, ahí es cuando me convierto en observadora de lo que hago, lo que digo y lo que siento. Porque me pasa, no sé si te pasa o no, pero a veces digo, si digo algo, siento algo, ¿por qué estoy sintiendo? ¿O por qué estoy hablando así? ¿O por qué estoy diciendo? Entonces empiezo como a discernir, por eso ahí va también, como todo es un proceso. Es un proceso. Es un proceso. Y esto de cuidar el que decimos, cuando a veces por ahí nos vamos y nos vamos a frecuencias más bajas. ¿Y qué nos decimos? ¿Qué nos decimos? a nosotros? El no ser esclavo de nuestras propias palabras, el estar atentos, retractarnos muchas veces, que cada vez pasa menos, pero esto cancelo de algo que dije que no. Entonces, estar atentos. O transformar. Yo creo que hay un momento que cuando es el cancelo, pero me da risa, pero yo creo que en el instante en el que dije algo y después en ese instante fui consciente que digo, ¿qué dije? Ay, es como que ya está, Cancelado. se canceló solo. Tomaste conciencia. Porque tomaste conciencia, Claro, entonces al tomar la conciencia ya está, te haces cargo. Y también al hacerse cargo es como que también es saber después ir y decir, sí, me hago cargo de mi error. Gracias a ese error aprendo. Joananda en su libro tiene una frase que cuando lo leí para mí fue un flash, porque él dice, por el poder de Dios en mí, que en verdad la frase es por el poder de yo en mí, pero se está refiriendo a Dios. Y él pide algo y al otro día se le cumple y él en ese momento se da cuenta el poder que tiene de la palabra, y es algo que todos tenemos. Confiar en nosotros mismos, confiar en que estamos asistidos, que nuestra palabra no es nuestra palabra es de Dios. Siento que es abrir nuestro corazón y escuchar esa voz interna. Yo creo que la palabra en realidad en sí también el verbo, o sea, verbalizar, o sea, ya verbalizar viene de expresar y todo lo que sea el verbo, porque el verbo sí, al emitir una palabra que es un verbo genera una acción, entonces por eso también después tiene más eficacia lo que vaya a suceder, porque estoy verbalizando, o sea, por ende expresando un verbo que le voy a dirigir una acción, entonces ahí también es como ok. Qué hermoso este tema. Sí, ¿Cuánto para hablar de la voz? Como pequeña cosa habilita a un reconocimiento de uno mismo, una autoobservación, a una purificación, a una limpieza desde el origen y a la materialización, o sea, ambas cosas. Sí. Siento yo. Sí, el usarlo también como herramienta para materializar, pedir, están nuestros guías, está Dios, Jesús, nuestras voces, voces. creamos que esté ahí acompañándonos
que ese pedido después se ve Es que- manifestado, se ve respondido. Es que por eso digo, cuando el pensamiento también, yo tengo una idea recurrente, un pensamiento, sentimiento, algo recurrente, pero es un lugar es invisible porque lo estoy sintiendo yo lo hizo. Pero ¿cómo hago para yo materializarlo? Expresándolo. Claro, lo expreso. Y al expresarlo en voz y voz alta, o sea, largo mis ondas de Una frecuencia frecuencia al campo al cuántico. campo cuántico y va a buscar dónde plasmarse. Exacto. En el lugar correcto y perfecto. Yo me corro a un lado porque yo no sé dónde se va a O plasmar. el cómo. O el Sabemos cómo, el no cómo sé. y cuándo tampoco. Nada. Pero Pero, estamos seguras que se va a plasmar. pero es mi También forma mayor. de materializar. Si yo me quedo siempre callada, sintiendo y pensando, nadie va a saber lo que deseo, lo que pienso, lo que siento. Y todo comienza escuchando la voz del alma. Esa voz que nos recuerda que somos un pedacito de Dios. Estando en silencio. Respirando profundo. Conecta con el sonido de la vida en silencio. ¿Y cuál es el sonido de la vida? El corazón. Entonces conecta con el sonido en silencio. Opuestos complementarios. Hermoso. Bueno, espero que lo que lo hayan disfrutado. Nosotras lo disfrutamos Nosotros mucho. lo disfrutamos Fue muy mucho. sanador, gracias. Sanador. Y bueno, Gracias a todos. Los esperamos en el próximo en el episodio. próximo episodio.